por toda esta bendición que tú nos das de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, y juntamente con tus hijos y tus hijas. Te pido, Señor, de una manera especial que puedas bendecirnos, ayudarnos, guiarnos e iluminarnos, Señor, que puedas dirigir, Dios mío, esta reunión y que sea de edificación para nuestras vidas. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces comenzamos. Como siempre, quisiera saber si hay alguna interrogante, alguna pregunta acerca de las clases que hemos estado viendo, sobre alguno de los temas que hemos estado tocando. Con toda libertad, amados hermanos. A ver, ¿no hay nadie? Muy bien. Creo que han entendido perfectamente, entonces terminamos la reunión. No, es una broma, hermanos. No se preocupen. Más bien lo que quisiera, más bien es entonces vamos a ver lo que es el producto número 3. ¿Ven? Y quisiera saber si hay alguna interrogante respecto al producto. ¿Nadie? Bueno, miren, de todas maneras vamos a darle una breve explicación a lo que es el producto 3 para que no haya ningún tipo de confusión a la hora de hacerlo, porque se da el caso de que, ¿no? Cuando se les pide algún ordenador gráfico, ¿no? Cada ordenador gráfico tiene sus características. No es igual, no es igual hablar, a ver, no es lo mismo hablar de un mapa semántico o un mapa conceptual, no es igual hablar, por ejemplo, de una infografía, etcétera. Cada ordenador gráfico tiene, como le digo, sus particularidades, sus características, ¿no? Pero que al final, pues, busca, ¿no? O tiene un propósito o una razón de ser. Entonces, en este caso, y lo vamos a compartir aquí, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Se ve bien, pastor? Muy bien. Entonces, Amén, pastor. gracias. Entonces, respecto al producto, en primer lugar, los insumos que van a necesitar o el material que van a necesitar para desarrollar este producto 3 son el libro de introducción a la teología del seminario, ¿no? En este caso enfocándose en las lecciones 6, 7, 9 y 10. Y la bibliografía complementaria recomendada, ¿no? Teología sistemática de Mayer Pilman, Teología sistemática de Stanley Horton, Teología pentecostal de Guy Dudfield. Muy bien. Entonces, en esta ocasión, el producto que se va a desarrollar es una infografía. La infografía, como ustedes pueden ver ahí en las indicaciones, es una representación visual de una información, ¿no? Es una colección de imágenes, gráficos que resume un tema,
para que se pueda entender fácilmente, es más didáctico. Entonces, los gráficos deben llamar la atención de quienes lo visualizan por los colores, imágenes o diseños. Entonces, el trabajo que se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, se tiene que leer con mucha atención las secciones, ¿no?, seleccionadas del libro de Introducción a la Teología, en este caso las lecciones 6, 7, 9 y 10. Luego de haber leído con mucha atención estas secciones, lo que van a hacer es primero establecer y enumerar las etapas por las que el hombre atraviesa desde que fue creado hasta su destino final. ¿Cuáles son esas etapas que atraviesa? Y por último, elabora la infografía con los gráficos correspondientes. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es primero establecer, enumerar las etapas, ¿no? Y una vez que tienen las etapas, ¿no? Y tener una breve descripción de cada etapa, ustedes lo que tienen que llevar es ese contenido, ¿no?, a la infografía. Es decir, elaborarlo a través de la infografía, ¿no? Ahora, el trabajo debe tener una hoja, aparte de la carátula donde se mencionen los integrantes. Claro, eso ya creo que ustedes lo saben, ¿no? Primero va la carátula con toda la información del grupo, ¿no? Comenzando con el número de grupo, los integrantes, etcétera. Y también luego en la siguiente página, ahí es donde ustedes desarrollan propiamente, en este caso, la infografía. Al trabajo se tiene que adjuntar, ¿no?, la captura de imagen o el medio por el cual ustedes se reunieron, ¿no? Y lo que sí se les pide es leer con mucha atención, ¿no? Para poder desarrollar ese trabajo, ustedes tienen que primero establecer esas etapas, las etapas principales, ¿no? Por ejemplo, les ayuda en uno, la caída, o mejor dicho, la creación, ¿no? Dios creó las cosas y luego viene, ¿no? Luego de la creación del hombre, viene la caída del hombre. Esa es una de las etapas, ¿no? Y ya las demás etapas ustedes tienen que eh, buscarlas, ¿no? Eso justamente es lo que se requiere para que ustedes puedan desarrollar la infografía, ¿no? Leer con bastante atención esas secciones que se les ha mencionado para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. ¿Qué es lo que se va a evaluar? En primer lugar, la calidad de presentación del trabajo. Hay trabajos, por ejemplo, que he estado viendo en el producto número uno, que son muy simples, ¿no? Entonces no se puede calificar o no se puede poner los puntos, ¿no?, como si fuese una buena o una excelente presentación, porque simplemente es una presentación aceptable. Amén. También lo que se va a calificar es el orden y la organización. Entonces, la infografía tiene que presentar un buen orden lógico, ¿no? Pero si es que hay un orden lógico regular o un orden lógico pobre o deficiente, ya los puntos disminuyen. También se va a calificar los gráficos, la calidad de gráficos que ustedes están utilizando, perdón, eh, todos los gráficos, les decía, que ustedes van a ir utilizando para poder plasmar todo el contenido en la infografía, ¿no? Si todos los gráficos fueron bien escogidos y expresan bien lo que se quiere comunicar, o si no, ¿no? Si es que no, si es que solamente la mayoría y no todos los gráficos expresan bien las ideas que quiero comunicar, o si la mayoría de gráficos no son suficientes para comunicar el mensaje que yo quiero. O sea, de acuerdo a eso es que se va a poner los puntos, ¿no?, correspondientes. Otro aspecto que se les va a calificar es la redacción. Presenta una buena redacción,
Es decir, que la redacción es comprensible, ¿no? O regularmente comprensible, ¿no? La redacción tal vez es pobre y regularmente comprensible, o presenta una redacción muy pobre e incomprensible. Es decir, que no se entiende nada, ¿no? Y es muy, una redacción demasiado simple. Y el último sería la ortografía, ¿no? En lo que respecta a la ortografía, ahí está todo lo que es signos de puntuación, tildes y todo, ¿no? Que tenga que estar escrito de una manera correcta, sería la palabra. Entonces, aquí abajo, ustedes tienen algunos modelos de infografías, cómo más o menos se tiene que hacer el trabajo. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, hermano David. Pastor, yo le bendiga, pastor, sobre la pregunta intermedia sobre el cuestionario. No, Perdón. Sí, hermano David, díganos. pastor, disculpe, pastor, le bendiga. Sobre el trabajo grupal interno, sobre el cuestionario, ahí en su ítem del trabajo grupal dice, sobre el cuestionario. A ver, Todo ¿puede repetir? Porque trabajo no lo debe entiendo bien. entregar sobre el cuestionario. Pastor, sobre el cuestionario dice ahí, es un ítem del trabajo grupal. ¿Qué cuestionario? No lo entiendo. El trabajo grupal te dice, se debe entregar. Espera, espera. Se refiere al producto Claro, académico. se refiere al cuestionario, ¿no? No, no, no es cuestionario. Cuestionario es otra cosa. Producto académico es el trabajo que se les está dejando para que lo hagan de manera grupal. Ah, ya, pastor, muchas gracias. No, pero ¿qué deseaba preguntar respecto al producto académico? Ese era, pastor, nada más. Pastor, y otra cosa, pastor, el Canvas, no me refiero, la infografía debe tener muchos cuadros o calcular los cuadros sobre el trabajo. No, ustedes determinan la cantidad de cuadros, ¿no? Eso es de acuerdo a la cantidad de ítems que ustedes van a enumerar. Mm, entiendo, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Ya, amén. Hermano Renzo, Que Dios lo bendiga, siervo del Señor. Dios bendiga también a todos, compañeros de seminaristas. Tengo una consulta, pastor. Bueno, en el producto uno tuvimos algunas dificultades y no pudimos subir la foto donde, de las evidencias, pero yo la tengo, como se dice. ujú, Yo la quería subir en los comentarios, pero no sé si será factible. Es del producto número uno. Solo que como ha estado con este problema del Canvas que no se ha podido ingresar, ajá. ese sería mi consulta, pastor, Sí, porque no, nomás no hay del producto uno problema. Lo que nos es falta además las evidencia, fotos de las evidencias. ajá. Si Y es estaba preocupado evidencia, por eso. claro, si es evidencia no hay problema, súbalo, pero el trabajo ya no. Cuando es No, cuestión no, de no, claro que el trabajo como tal, sí, eso ya no, porque ya pasó de tiempo. Pero si es la evidencia, no, no no, hay claro. problema. La puedo subir como comentario Sí, sí, en súbalo como el, comentario. en el producto uno, ¿no? Correcto. Ya, gracias, profesor. Amén. Hermana Juana,
Dios le bendiga, pastor. Muy buenas noches, estimados seminaristas presentes. Pastor, la consulta es el producto 3 no le ubico en el WhatsApp del grupo para poder verificarlo, pastor. No sé si nos puede compartir, por favor, para hacer las preguntas respectivas, porque me he conectado tarde, tenía problemas del internet. Ese Ya, es uno, pastor. Y el otro, pastor, el producto 2 no podemos subir hasta ahorita al aula virtual toda vez de que no nos permiten. Dice que error no está saliendo sí, y no podemos subir el producto 2, pastor. sí, sí, eso está pasando en toda la plataforma y yo tampoco puedo entrar a calificar. Sí, ese ya es un problema técnico, pero no se preocupen que respecto al producto 2 sí se está extendiendo el tiempo para poder entregarlo, ¿no? Más bien, aprovechando, tal vez lo pueden ir mejorando y todo, ¿no? O sea, creo que lo ideal sería que si es que como se está extendiendo un poco más el tiempo para la entrega, entonces háganlo mejor, ¿no? Porque eso es lo que se busca, que ustedes puedan presentar un buen trabajo. Amén, pastor. Gracias. Amén. A ver. Ya, acabo de subir el producto número 3 al grupo de WhatsApp. Los que Amén, no, pastor. Ahorita la verifico. sí, ahora véanlo, ¿no? Ahí ustedes ya pueden ver de qué se trata el producto número 3. A ver, seguimos. Hermano Víctor, díganos. Sí, pastor, buenas noches, Dios le bendiga. La consulta, pastor, nos indican, nos dan detalles de que debemos emplear una hoja para la carátula, pero no nos detallan cuántas hojas debemos emplear para hacer la infografía. Ah, correcto. La infografía puede bien, ¿no? Ingresar en una página, ¿no? Una hoja nada más. Pero si es que, por ejemplo, ¿no? Ustedes se encuentran un poquito reducido el espacio, ustedes pueden usar hasta 2. Amén, pastor, esa era Sí, no se la preocupe. inquietud que teníamos. Claro, la idea es que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo, ¿no? Y si es que, como le vuelvo a decir, una página o una hoja no les alcanza para poder organizarlo bien, para que no se vea amontonado tampoco. Porque a veces no se está muy demasiado, eh, ¿qué le digo? Demasiado junto todo. No es como que a la vista no es tan atractivo, ¿no? Como que se ve demasiado desordenado y desorganizado. La idea es que pueda tener su espacio, ¿no? Entre ítems y de ahí poder, pues, no organizarlo, darle su contenido y todo para que se vea bien. Al estilo de lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? O lo que les acabo de hacer ver. Pastor, una observación. Sí, En hermano. anteriores cursos hemos desarrollado también infografía y el profesor nos había dado libertad de que coloquemos en una sola hoja, pero la hoja no era ya el A4, sino era un diseño personal más grande para que el profesor pueda orientarse, dice. No sé si se podría hacer de la misma manera. Sí, no hay problema, no hay problema. Porque se puede hacer como en un formato, ¿no? Ahora con las herramientas, por ejemplo, que hay eh, virtuales, ya uno puede desarrollar en esas plataformas toda la infografía y cuando lo exporta, ¿no? Lo puede exportar en PDF o lo puede exportar en imagen. Lo ideal sería en PDF. Pero el PDF que se crea, ¿no? En la plataforma como que se amolda o se ajusta al formato de todo el contenido que yo he hecho, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. El pastor, el concepto de la descripción de
los gráficos, el concepto tiene que ser escueto, reducido, no muy extenso. ¿Me Eh, equivoco, y pastor? no puede ser demasiado corto, es decir, con 3, 4 o 6 palabras, ¿no? Porque eso tampoco no nos ayudaría a entender lo que están planteando, pero tampoco demasiado largo. ¿No? Como le digo, es que la redacción, ¿no? Se pueda ajustar a una cantidad de palabras que me pueda a mí permitir hacer o entender lo que ustedes quieren comunicar. O sea, por un lado está el dibujo, la imagen. Amén, Por un pastor. lado, por un lado, como le decía, está la imagen que tiene que comunicar la idea que yo voy a plantear y por otro lado está el contenido, ¿no? Lo que yo tengo que elaborar. Gracias, pastor, por la orientación. Amén. Amén, hermano. No se preocupe. ¿Alguna pregunta más? Respecto al tema que hemos hablado, ¿no? En estas dos últimas clases de, por ejemplo, lo que es la doctrina de la salvación o el hombre y el pecado. ¿Una pregunta respecto a eso? La idea con todo es que tengan las cosas bien claras, ¿no? Claro. Por otro lado, no estamos haciendo un examen ni un estudio exhaustivo de esos puntos, pero por lo menos no tratamos de dar un panorama general de los puntos más importantes o relevantes de cada tema. Sí, hermana Miriam. Hermana Miriam. Dios le bendiga, siervo. La pregunta era que en la última clase mencionó respecto al pecado del hombre, mencionó que, por decir, un hijo no puede cometer el mismo pecado del papá, o si digamos lo que es por naturaleza, ¿no? Nació con una naturaleza pecaminosa. Ujú. Y sin embargo, la pregunta es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿no? Menciona que la maldad de los padres recae hasta la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, un poco podría de repente aclarar el tema. Ya, aquí tenemos que entender algo, ¿no? Que cada quien, les explicaba, ¿no? Cada quien es responsable de sus propias acciones. Por ejemplo, siempre se habla de lo que es el pecado generacional, ¿no? Y ese concepto o se refiere que las consecuencias del pecado de una generación puede afectar a las generaciones siguientes. O sea, es las consecuencias, pero no es una especie de imputación del pecado sobre los hijos. No es que el pecado del padre, ¿no? Se le imputa también al hijo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ese concepto de pecado generacional, como les vuelvo a decir, no se refiere a las consecuencias del pecado de una generación que afectan a las generaciones subsiguientes. Entonces, ¿eso qué implica? Que ciertos patrones de pecado o maldiciones espirituales se transmiten de padres a hijos, ¿no? Impactando ¿qué? A las familias de manera continua a lo largo del tiempo. Ahora, la hermana, por ejemplo, hace referencia a lo que dice Éxodo 20, donde Dios justamente advierte sobre las consecuencias del pecado que pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de quienes desobedecen. Sin embargo, también, ¿no? Se enseña de que cada persona es responsable de sus propios actos y que Dios justamente lo que hace es ofrecer restauración y libertad a través de Jesucristo, ¿no? Ahora, las influencias familiares pueden ser fuertes, ¿no?
¿Por qué? Porque esa influencia es lo que justamente afecta al bienestar de la familia. Por ejemplo, si el padre es adúltero, los hijos crecen, ¿no? Bajo esa influencia, ¿no? De ver a un padre que no importándole el bienestar y la paz de su familia, entonces se va y se busca otra mujer o tiene hijos regados por todos lados. Entonces los hijos crecen pensando muchas veces que ese tipo de comportamiento es normal, ¿no? Y que él también lo puede hacer. Inclusive vamos a ver a niños que siendo niños dicen, yo nunca voy a ser como mi padre, pero llegado el tiempo llegan a ser peores que sus padres. ¿No? Esa es la influencia, ¿no? Las consecuencias, esos traumas, esas afectaciones emocionales, psicológicas que se dejan en los hijos y que esto pues afecta y al final terminan ellos siendo peor que sus padres en muchos casos. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Pero en última instancia decimos que el pecado de cada uno, ¿no? O mejor dicho, cada uno es responsable de sus propias acciones. No sé si está claro. Amén, siervo. Sí, ahora sí tengo más claro, sino que antes de inscribirme al seminario, ¿no? Yo había Ujú. entendido en una doctrina, el siervo, ¿no? Dijo que el pecado del papá, sí, la consecuencia cae sobre el hijo. Si tú has sido borracho, tu hijo también va a ser borracho y tu nieto también va a ser borracho. Entonces yo como que, por eso mi pregunta, ¿no? Para que me quede bien claro, ¿no? Y ahora ya entiendo que es la Claro, consecuencia, no claro, netamente el mismo pecado. claro, son las consecuencias, porque esa es la influencia básicamente. Entonces, no es que los hijos heredan la culpa, ¿no? O responsabilidad del pecado de sus padres, porque eso no puede ser. Eso sería injusticia. Y es como lo dice en la Biblia. La Biblia habla de que si el padre es justo, ¿no? Lo dice en Ezequiel, si no me equivoco. Si el padre es justo y este padre justo tuviera hijo impío, el padre que es justo vivirá, mas el hijo impío morirá. Y luego dice, si este hijo impío, ¿no? Tuviera un hijo justo, ¿no? Entonces, este hijo que ahora es padre, ¿no? Que es un impío, morirá, mas el hijo que es justo vivirá. Entonces, cada quien es responsable. No por el hecho, y siempre hemos predicado lo siguiente, ¿no? No por el hecho de que un hijo nazca en un hogar cristiano, significa que el hijo ya está asegurado su salvación en el cielo, no. Como hemos dicho, cada quien es responsable de sus propias acciones. No por el hecho de que uno nazca en cuna cristiano ya significa que es cristiano. Ahora, ¿recibe la influencia del hogar cristiano? Claro que sí, ¿no? Es Dios mostrando su piedad, su misericordia sobre ese hogar, sobre esa familia y los hijos crecen, ¿no? Viendo todo eso, claro. Pero en la medida que van creciendo, no solamente se van haciendo responsables, sino que se vuelven como testigos de la gracia y misericordia de Dios. Entonces, llegado el momento, ellos tienen que decidir si es que siguen el camino de Dios o simplemente lo rechazan, pero eso ya es una decisión personal. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. Por lo tanto, cuando se habla de esto, ¿no? De pecados generacionales, tenemos que tener cuidado de enfocarlo en el sentido de que los hijos heredan la culpa o la responsabilidad del pecado de sus padres, y no es así, sino más bien las consecuencias y esos patrones de comportamiento pueden repetirse e influir negativamente en esas generaciones futuras. Y esa idea, por ejemplo, como les decía, se basa en la comprensión de que la conducta, las decisiones de los padres afectan el entorno de los hijos que crecen y se desarrollan. Eso se da. Por eso es que, como les decía, a veces los hijos crecen viendo cómo los papás, por ejemplo, maltratan físicamente a sus esposas, ¿no? O a sus mamás. Y entonces los hijos, cuando son pequeños, dicen, yo nunca voy a ser como mi padre y todo eso. Pero en la medida que va pasando el tiempo y justamente rodeado de la maldad que hay en este mundo y la influencia mala que hay, terminan creciendo pensando que ese tipo de comportamiento es normal, ¿no? Y entonces ese es el problema, que al final el hijo termina siendo igual que el padre justamente por la influencia y por el tipo de hogar o familia en el que estuvo, el ambiente que le rodeó, que influyó bastante en su vida y en su conducta.
¿no? A eso es a lo que se refiere. Ahora, no sé si está más claro. Amén, siervo. Ahora sí está muy claro. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano Eduardo? Díganos. Amén, siervo. Dios lo bendiga, más hermano. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. A ver, pastor, una consulta quería hacerle sobre la clase pasada. Bueno, el tiempo ya no se viene, ¿no? Sobre la doctrina de la salvación o la teología. Soteriología. Sí, usted hablaba sobre, sobre, bueno, nosotros tenemos la postura arminiana o wesleyana. Correcto. La arminiana más o menos tengo noción, sobre Wesley la verdad no he leído. Este, eh, bueno, hay discusiones que usted sabe que se le atribuye la salvación enteramente a Dios o hay participación del hombre también en su salvación. Ujú, Bueno, en los círculos reformados se le atribuye toda la salvación o la hora de salvación a Dios, ¿no? ujú. A su entera soberanía. Este, en este círculo, yo he escuchado, ¿no? Aquí en mi entorno, ¿no? No solamente en obras, sino en otras denominaciones pentecostales, ¿no? De decir frases como Dios vio algo en mí, por eso me escogió. Digo eso porque creo que la doctrina de la salvación ha sido mal entendida, porque, bueno, yo en lo particular considero que Dios no me salvó a mí porque vio algo especial en mí o porque vio ni siquiera el hecho de que yo haya creído, sino que es el hecho de que Dios, en su infinito amor, ¿no? Como dice el apóstol, ¿no? Que aún siendo enemigos, ¿no? Suyos, Dios nos escogió, ¿no? Esa era mi consulta, siervo, o sea, el hecho de que algunos entiendan, ¿no? Porque he escuchado aún de pastores, ¿no? Decir, ¿no? Dios nos ha escogido porque Dios ha visto algo bueno en nosotros, ¿no? Quería saber su opinión, porque creo que desde lo poco que sé no me parece tan bíblico. Esa es mi pregunta, cielo. Solamente es una consulta, cielo. Gracias. Ya. Amén. Ya. En lo que decías, hay que entender dos conceptos, ¿no? Así, algo rápido. Si el hombre eh, tiene, como, a ver, cómo lo plantearíamos? Si el hombre tiene parte o no, ¿no? En el proceso de salvación. En teología y dentro de la discusión soteriológica, hay dos palabras que definen esos roles, ¿no? Si podríamos decirlo de esa manera. El monergismo y el sinergismo. Bueno, son palabras técnicas y teológicas. Ujú. Entonces, el monergismo habla de que Dios es el único, en el sentido de que Él es el único que actúa en lo que es la salvación. El sinergismo ya habla o dice que el hombre tiene parte en el proceso de la salvación. Ujú. Entonces, en el monergismo, para ellos, Dios es el único agente activo de la salvación. ¿Qué implica eso? Que por su gracia soberana y su poder, Él efectúa la salvación sin la cooperación o participación activa del ser humano. Entonces, Ya. desde ese punto de vista, la salvación es vista como un acto exclusivo de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Quiénes asumen esta posición? Bueno, los reformados, los calvinistas y los principales son justamente los principales pues defensores de este criterio, de esta forma de pensar, ¿no? Ahora, el sinergismo eh, plantea que la salvación es un acto conjunto entre Dios y el ser humano. Es decir, Dios inicia
y ofrece la gracia, pero el ser humano debe responder activamente mediante la fe y el arrepentimiento para que la salvación se lleve a cabo. Ahora, ¿por qué razón se plantea de esta manera? Porque Dios no puede forzar a nadie a ser salvo, sino que Él espera que el hombre coopere en el sentido de que acepte la salvación o el ofrecimiento de la salvación. Entonces, en este caso, esta es la postura que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es la postura que siempre lo defendieron los arminianos, los wesleyanos, etc. Ahora, dentro del arminianismo también hay líneas, ¿no? El arminianismo clásico, el arminianismo wesleyano, entre otros. Entonces, la línea nuestra va más por el arminianismo wesleyano que por el arminianismo clásico. Eso también es toda una historia y nos tardaría demasiado. Pero básicamente, dentro de la línea soteriológica nuestra, nosotros tenemos o entendemos que el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros va a determinar bastante a la hora de decidir. Dios no nos fuerza, como le dije, pero sí toma la iniciativa en el plan de salvación. Ahora, el otro día les hablaba acerca del orden de la salvación, ese orden lógico, el cual nos habla de qué manera se aplica la salvación en el hombre, ¿no? Y entonces, dentro del círculo reformado, la base de ese ordo salutis o orden de la salvación está en la elección, ¿no? Y ustedes, si es que en algún momento ustedes llegan a escuchar algún eh, reformado o leen alguna literatura reformada, se van a dar cuenta que todo su soteriología está basada o gira en torno a la elección. Es decir, Dios desde la eternidad pasada y bajo su decreto divino eligió a algunos para salvación y a otros para condenación. Ahora, ellos presentan una lógica que a veces pudiese no decir, pero tienen razón. Pero cuando se hace un análisis un poquito más concienzudo a la forma como ellos lo plantean, al final vamos a ver que su énfasis por exaltar la soberanía de Dios los hace caer, ¿no? En un punto donde ellos exaltan la soberanía de Dios a costa de otros atributos de Dios como son la justicia, la misericordia, entre otras cosas. Para ellos, por ejemplo, no decir que Dios eligió a algunos para salvación y a otros para condenación no es ese problema. ¿Y por qué razón? Porque ellos dicen, la raza humana, todos los seres humanos estaban perdidos. Entonces, Dios, en vez de desechar a todos y en vez de hacer a que todos se pierdan, simplemente escogió a algunos, ¿no? Entonces, para ellos la misericordia, ¿no? Se expresa a través de que en vez de dejar que todos se pierdan, por lo menos tiene el deseo de salvar a algunos. Esa es la lógica que ellos tienen. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos otra cosa, que dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda, y dice nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ese versículo, las dos palabras claves para entender el propósito de Dios respecto al plan de salvación es nadie y todos. Nadie es nadie y todo es todos. Entonces, eso nos ayuda a entender que Dios no quiere que nadie se pierda y que todos más bien vengan a la salvación. Pero dentro de lo que es el círculo reformado tienen otra manera de ver las cosas, ¿no? Como le digo, ahí no encaja tanto el libre albedrío, sino que simplemente la soberanía de Dios y el determinado consejo de Dios que determina quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Entonces, siempre va por ahí, ¿no? Disculpe, pero así como los reformados, ¿no? O calvinistas enfatizan la soberanía en el plan de salvación, ¿no cree que nosotros a veces enfatizamos mucho la responsabilidad del hombre
y como que estamos dejando de lado la soberanía de este Dios en el plan de No, salvación, ¿no? ¿puedes un poquito acercar tu micro? No, te escucho lejos. Ahí me escucha, pastor, ¿puede Ya, escucharme? Ya. No, digo, así como los reformados, ¿no? Caen en extremos, ¿no? No, bueno, ellos se enfatizan mucho en la soberanía, ¿no? Para ellos Dios es el autor de la salvación desde el principio a fin, ¿no? Yo uso pasajes bíblicos que parece realmente convincente, ¿no? Pero creo que nosotros también, creo que a veces caemos en un extremo, por lo menos en la práctica. No sé o sea, si todos los hermanos o pastores son conscientes, ¿no? Porque muchos creo que no somos conscientes, ¿no? A veces le damos tanta responsabilidad al hombre en su salvación que creo que le estamos restando, ¿no? La obra, ¿no? Que vemos que en realidad quien obra en nosotros es Dios, ¿no? Y nosotros respondemos con la fe. No, porque como claro. yo le digo, a veces he escuchado decir a pastores y a hermanos, ¿no? Además que Dios ha visto algo bueno en nosotros. Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? En la práctica. Ya. Mire, yo le puedo entender eso, por ejemplo, desde la perspectiva de Wesley, cuando se habla ¿no? Del orden de la salvación, ¿no? En la perspectiva del arminianismo wesleyano, que parte o que tiene como base la presciencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice con la presciencia de Dios? ¿No? Y cómo es que armoniza con tanto la elección y la predestinación. La presciencia de Dios, o a través de la presciencia de Dios, Dios sabe de antemano quiénes van a responder positivamente al plan de salvación. Y a ellos Dios los elige. O sea, Dios sabe, ¿no? Quiénes van a responder favorablemente a la salvación o al ofrecimiento de salvación. Y allá de antemano lo sabe. Entonces, a ellos los elige. Pero no es que determina su elección a ellos, no, sino que Él elige a los que sabe de manera anticipada quiénes van a responder al plan de salvación. Entonces, a ellos los elige y los predestina, ¿no? Y la predestinación también tiene su razón de ser, ¿no? Y las pocas veces que aparece la palabra predestinación, porque la predestinación es una doctrina bíblica, pero hay que saberla enfocar. ¿Para qué Dios nos ha predestinado? O sea, ¿y a quiénes ha predestinado? O sea, eso también ya en su momento lo van a desarrollar, ¿no? Se va a hablar de eso, pero hay que entender eso. Ahora, si un pastor viene y dice, no, Dios ha visto algo en ti, claro, podríamos decir que Dios ha visto que esa persona tiene o Dios con esa persona tal vez tiene un propósito, ¿no? En su vida. Claro que a veces no, como que se puede prestar esa expresión para otro tipo de cosas, ¿no? Porque le entiendo al hermano lo que dice, porque a veces y es verdad, ¿no? Del lado arminiano muchas veces se ha exaltado demasiado la obra del hombre, tanto así como que pareciese que la salvación es por obras y no por gracia. Pero aquí también hay que entender otra cosa, que dentro de la línea arminiana wesleyana, eh, ¿quién es el que origina la salvación o quién es el que produce la salvación? Es Dios. O sea, nunca se le va a quitar a Dios ese lugar de salvador. Ahora, Él es quien toma la iniciativa en el plan de salvación, Él es quien ofrece la salvación, pero es el hombre quien tiene que responder ya sea aceptando o ya sea rechazando el plan de salvación. Luego, Ahora, la aceptación o el rechazo, perdón, la aceptación del plan de salvación puede ser contado como una obra. No,
porque justamente ahí es donde los reformados como que quieren, ¿no? Quieren acusarnos a nosotros, así como lo hicieron con Pelayo, ¿no? Aunque en el caso de Pelagio, claro que él hacía énfasis en la salvación por obras, ¿no? Pero en el caso nuestro no. En el caso nuestro no, ¿por qué? Porque tenemos en claro que la Biblia enseña que la salvación no es por obras. Y la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero a veces uno tiene que entender que las obras no es que no sean necesarias, son necesarias, pero no para salvación, sino para mostrar que la persona ya es salva. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, que Abraham, ¿no? La Biblia y Pablo cuando escribe a los romanos habla de que, por ejemplo, si es que se toman las obras, ¿no? Entonces la salvación ya dejaría de ser una gracia. Porque si es por obras, ya no es por gracia, porque si fuese por obras, entonces la salvación se merecería y sería una deuda de Dios para con nosotros. Pero no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque es gracia, un don inmerecido. Efesios lo dice, porque por gracia sois salvos, ¿no? A través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, tenemos en claro que la salvación es por gracia a través de la fe, ¿no? Y esto cuando se da en el corazón del creyente, entonces el creyente ahora es regenerado, nace de nuevo, es justificado delante de Dios y ahora puede dar fruto para la gloria del Señor. Entonces, es como un resumen corto, ¿no? De lo que es el plan de salvación. No sé si está claro. Sí, bueno, pastor. Gracias. Buen Amén. día. Amén. Entonces, el tema de la soteriología es un poco complejo, ¿no? Pero ya en su momento, como les decía, lo van a ver. Mm, claro, uno dice, no, no, pero ya quiero saberlo. No, es que hay muchas cosas que implican eso, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguen a Cristología, no, ustedes van a tener que aprender lo que es la Cristología ontológica y la Cristología funcional, ¿no? Esos dos aspectos que son parte de la metodología del estudio de la cristología son importantes porque cada uno hace énfasis en algunos aspectos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya en su momento van a ver eso y otros conceptos más que son importantes, ¿no? Y en el tema de la soteriología también es importante que aprendan, ¿no? Algunos puntos que son esenciales para poder estar seguros, ¿no? De la salvación. Y ese es el otro punto, ¿no? La seguridad de la salvación. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, leen a Mayer Pillman en esa sección que habla de la salvación, casi al final, él lo que hace es como una armonía entre lo que es la línea reformada y la línea arminiana, ¿no? En que uno no puede caer en esos dos extremos, sino que saber siempre equilibrar ciertos puntos importantes, como por ejemplo la seguridad de la salvación. Nosotros tenemos que estar seguros de que somos salvos, pero esa seguridad no nos puede llevar, ¿no? Al relajo espiritual. Es decir, porque eso es lo que se da en muchos círculos reformados. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Esa herejía del salvo siempre salvo. Una vez que uno es salvo, ya para siempre es salvo. Así caiga en pecado, así caiga en adulterio, caiga en lo que sea, no, ya es salvo. Entonces, eso no es así tampoco. De que tenemos que estar seguros de nuestra salvación, claro que tenemos que estar seguros de la salvación, pero esa seguridad de salvación jamás nos va a llevar por el camino, como les digo, del relajo o la impiedad. Amén. Muy bien. Hermano Víctor, Pastor, he estado escuchando atentamente la explicación. Tengo una inquietud. Conocí algo de lo que usted nos está enseñando, pero ahora, ¿cómo traduzco eso a la iglesia cuando tenemos que enseñar? Teniendo presente que en la iglesia algunos tienen alguna preparación académica, otros
vienen con escaso conocimiento. Hay un auditorio bastante variado. Si empleara el mismo lenguaje que usted está utilizando para darnos a conocer el tema de la soteriología, entonces sería un poco difícil. En cuanto a la predestinación, pastor, si estoy equivocado, me corrige por favor. Yo lo he procurado explicar de la siguiente manera. Toda la humanidad está escogido, está predestinado para la salvación, porque Dios mira al mundo entero a través de la obra de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se aplica a la humanidad? Cuando ahí como hombre, como persona, intervengo para aceptar la convicción de pecado que Dios está realizando en mi vida. Ahí hago el ejercicio de libre albedrío y decido o rechazar o aceptar, para entender así la predestinación, pastor. No sé si estoy equivocado o voy por ahí, por el camino correcto. En el tema de la predestinación no lo está enfocando de manera correcta. El tema de la predestinación hay que saberlo enfocar. ¿Por qué? Porque es sumamente importante entender. Por ejemplo, a veces uno ha escuchado de hermanos, de pastores, hablar de que la predestinación es una doctrina del diablo. Uno no puede caer en ese extremo porque la predestinación es una doctrina bíblica, ¿no? La predestinación aparece en varios versículos de la Biblia, ¿no? En Romanos 8:29, Efesios 1:5, Efesios 2:8, Efesios 1:10, ¿no? ¿No? En esos versículos. Entonces, la palabra predestinar, ¿no? Es la combinación, por ejemplo, de dos palabras, una raíz griega que es pro, que significa antes, y orizo, que significa indicar definitivamente. ¿Qué es lo que quiere comunicar esa palabra? Pues es limitar de antemano o señalar con anticipación. Esa palabra, por ejemplo, predestinación, se relaciona al plan redentor de Dios para los que están en Cristo. Entonces, ¿quiénes han sido predestinados? Primero, los que están en Cristo. No podemos decir que todo el mundo ha sido predestinado. ¿Por qué? Porque no. Cada vez que la palabra predestinación o predestinar aparece en la Biblia, está relacionado con los hijos de Dios. Entonces, la predestinación, por eso es una doctrina para los santos, para los hijos de Dios y no para los pecadores. Por eso es que, por ejemplo, hay un teólogo, no recuerdo bien cuál es su nombre, pero él decía, no es quién o no es quiénes son los objetos de la predestinación, sino para qué han sido predestinados. Entonces, el punto de la predestinación no es tanto ver quiénes han sido predestinados, porque no. El punto más bien es para qué, la razón, el propósito. A diferencia de los reformados que hablan de la predestinación para la salvación y condenación, ¿no? O la doble predestinación, como lo llaman así, la teología bíblica en su conjunto lo que va a enseñar es que la predestinación se basa en la presciencia de Dios. Entonces, no es para salvación ni condenación, sino para ser, como dice Romanos 8:29, para ser conformados a la imagen de Jesucristo, ¿no? En Efesios 1:5 y en Efesios 2:8 se dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de la fe. Y en Efesios 1:10 hemos sido predestinados para recibir una herencia en el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resumir acá?
que Dios, habiendo elegido a los suyos en Cristo, ¿no? Dios no estaba mirando al hombre en sí mismos, ¿no? Pero ¿cómo les digo? Los estaba mirando a cómo son en Cristo. Los estaba mirando como la iglesia, como la esposa del Cordero. Entonces, no estaba mirando a los hombres en sí, sino estaba mirando a los hombres a través de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que fueron elegidos son aquellos que estaban en quién, en Cristo. Y a ellos es a quienes se predestina. No sé si está claro ahí. Amén. Gracias, pastor. Sí, pastor, si puede recomendar alguna bibliografía para ampliar lo que usted nos está alcanzando. Ya, como les digo, Mayer Pillman hace un análisis breve, ¿no? Sí. Pero interesante. También Stanley ¿Alguna otra Horton. fuente, pastor? A ver, en esos 3 libros que se les ha dado de lectura complementaria, está más que suficientemente explicado ese punto de la predestinación. Sí, sí los he descargado, pastor, pero quisiera algo más para consultar y ampliar y tener una amplia Ah, información. No es que esté insatisfecho, pastor, con lo que usted claro, nos está alcanzando, sino como ahorita se trata de eh, una introducción al ajá. tema. Claro, en este momento no se me viene ningún libro a la mente. Tendría que revisarlo. Porque el tema de la predestinación básicamente es más un análisis bíblico, ¿no? De los textos bíblicos que hablan del tema y analizarlos en su contexto, ¿no? Siervo, Y ahí es cuando uno ve pues la conclusión, ¿no? Cuando uno llega a una conclusión. Sí, hermano Eduardo. disculpe, ¿usted ha visto el libro de John Lennox? Su libro que dice Predestinados. Es, Creo que sería un buen libro, siervo. He estado leyendo un poco y veo que aborda el tema de la predestinación desde el punto de vista reformado calvinista, ¿no? Da a entender, bueno, que el hombre no ha sido predestinado como lo ven ellos, ¿no? Creo que sería un buen libro para que pueda de repente Mm, leer los hermanos. Bueno, no lo puedo recomendar porque no lo he leído, ¿no? Ah, sí, A pues ver, le preguntaba. lo voy a revisar y vamos a ver, pues. Amén. A veces, a veces, Yo amén. lo voy a revisar y a ver si es que Acorde. corresponde, gloria a Dios, bueno, A ver, sí, amén. lo A podemos ver, recomendar. sí, Pero sí, yo no puedo recomendar un libro que no lo he revisado previamente, ¿no? a ver, pues sí. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, ya para terminar? Muy bien. Creo que quedó claro entonces, ¿no? Como les digo, son temas que ya en su momento lo van a ver un poco más ampliado, ¿no? Aquí tratamos de llegar hasta ciertos puntos, hacer una descripción general, porque eso es justamente la naturaleza del curso, ¿no? Muy bien, no habiendo más preguntas, vamos a hacer la oración final, porque ya pasó la hora, amén, y ya nos reencontramos pues el pasado mañana, ¿no? El día miércoles de 10 a 12 de la noche. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar y dar gracias al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todo lo que tú nos has dado hasta este día. Te suplico, Señor, en esta hora que bendigas nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos, Dios mío. Seas tú obrando en nuestros corazones y seas tú guiándonos, Señor. Atesora todo lo que hemos hablado en nuestros corazones para edificación de nuestras vidas
Señor, y para poder servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Nos Amén, pastor. vemos el día